Muy buenos días tengan todos ustedes. Les recuerdo que antes de comenzar, para los que no habían llegado, por favor pongan sus celulares en modo silencioso. Y bien, pues vamos a comenzar con una oración. Esperemos el día de hoy terminar ya nuestro salmo, ¿no? Ya tenemos la quinta parte, que se nos convirtieron en 6 partes. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias porque comenzamos este salmo y ahora lo estamos terminando. Gracias porque este es un precioso canto que nos habla acerca de tu magnífica redención para con el hombre. Gracias, Dios, porque a través de cada uno de estos ejemplos, de estos casos que ha relatado aquí el salmista, tú has podido mostrarnos claramente tu poder, tu bondad, tu misericordia en la salvación. Como también, Padre mío, que todos, absolutamente todos, de una manera u otra, hemos necesitado de ti para podernos rescatar en esta vida. Señor, es terrible ver cómo tu salvación se ha menospreciado fuertemente en este mundo, cómo la redención, Señor, pues todas las ideas, todos los pensamientos que genera el hombre, Señor, la alejan de él. Pero gracias, Dios, porque tú eres fiel y porque aún, a pesar de muchos años después de haber escrito este salmo, nos recuerdas acerca de esta redención magnífica. Padre, te queremos pedir que tú guíes toda esta enseñanza, así como también la enseñanza que va a dar Miguel, que sea de un solo espíritu todo esto que veamos el día de hoy. Te queremos pedir por los que todavía no han podido llegar, para que tú aceleres sus pasos, y así como también los que no van a llegar, que permitas que se puedan conectar en Zoom y que no falle la conexión. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con la última parte. Dice, vamos a ver ahorita, estamos viendo el Salmo 107, recordando esto, y vamos a ver del 33 al 43, versículos 33 al 43, y vamos ahorita a ver primeramente al versículo 38. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Bien, tenemos esta sección final que habla como de una especie de una historia general acerca de los redimidos, y nos habla de una manera muy especial del poder de Dios. Habla de dos cosas opuestas que hace el poder de Dios. Primero, los manantiales y los ríos los convierte en desierto y sequedales. Pero por otra parte, al desierto, al sequedal, la tierra infértil, la hace rica. Y vamos a ver que Dios tiene un propósito en todo esto que Él hace, ¿no? ¿Por qué, de acuerdo a este versículo, que es el versículo 33, Dios decide convertir los ríos en desierto y la tierra fructífera en estéril? ¿Por qué lo decide? Porque aquí mismo dice, por la maldad de los hombres. Bien, tenemos nosotros una creación que hoy por hoy podemos ver que es una creación maravillosa. Y hoy por hoy podemos ver cualquier programa serio, cualquier documental serio te habla, al hablarte de todos esos ecosistemas, del ecosistema, así como la tierra, ¿cómo se llama? La selva, te puede hablar también de los pastizales, te puede hablar de los desiertos, te habla de los glaciares, y cada uno de ellos es un ecosistema que interactúa con los demás de una manera perfecta.
podemos ver que hoy por hoy los desiertos son necesarios, tienen su función, como también los glaciares tienen su función. Ajá. Sabemos que tenemos una naturaleza, una creación que ya no tiene el esplendor como fue hecha. Ajá. No sé exactamente si desde el tiempo de la creación haya habido desiertos y haya habido glaciares, pero de alguna manera, aunque no tenemos, o tenemos más bien la sombra de lo que fue en un principio, lo que vemos hoy en día es increíble y está perfectamente estable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, podemos ver y podemos ser testigos también de cómo muchos de estos lugares estériles, que antes eran fértiles y ahora son estériles e inhóspitos, y todo esto ha sido por causa del pecado del hombre, todo ha sido porque ha sido un juicio de Dios, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y un ejemplo muy claro de todo esto es el territorio de Palestina, el territorio de Israel. Y hemos visto tanto como la Biblia nos habla que fue una tierra que fluye a leche y miel. Ajá. Y de hecho, tenemos como por ejemplo aquella fértil llanura del Jordán, de la cual se nos menciona en Génesis en el capítulo 13, y en donde se encontraban en esta fértil llanura las 4 ciudades perversas de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Génesis 13:10 dice, y alzó, que fue inclusive codiciada por Lot al verla, ¿no? Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como huerto de Jehová, comparándola con el paraíso que anteriormente se nos había hablado, como tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Así era esa región. Posteriormente Dios trajo un juicio y fue una región inhóspita toda aquella, ¿no? Inclusive sabemos que en esa parte está uno de los lugares que tiene menos vida de la tierra, que es el Mar Muerto, ¿no? Entonces vemos cómo cambió esta situación. ¿Por qué? Por causa de la maldad del hombre. Y bien, pues, sin embargo, volviendo a nuestro punto, no a este punto histórico, sino a nuestro punto principal del Salmo, que es la redención. Ajá. Todo lo que hace Dios es para la redención, para el rescate del hombre, y es algo impresionante. Así que Dios, en estos juicios, tiene un par de propósitos. Definitivamente los juicios sirven para parar la maldad, y en ese sentido Dios paró la maldad de esos lugares tan prósperos. Sin embargo, así como lo podemos ver en este juicio y en toda región que anteriormente era vasta y ahora es infértil, podemos entender que de esta manera también Dios actúa en nosotros los hombres, cambiando muchas veces nuestra situación próspera y fructífera en pobreza y esterilidad. Primeramente, Dios trata con la idolatría. La idolatría crece por el orgullo, como muchos otros pecados. Y básicamente, cuando una persona es muchas veces bendecida materialmente, debido a su orgullo, el ser bendecido materialmente no es algo malo, pero el problema es cuál es la reacción de la persona. Y muchas veces el ser bendecido materialmente, combinado con el orgullo que tiene la persona dentro de sí misma, hace que la persona no voltee a ver a su creador. Se nos ha hablado de muchas veces que el hombre, nosotros nos quedamos con la bendición y dejamos a un lado al que nos bendijo, ¿no? Entonces, cuando da este problema, empezamos a concentrar nuestra vista en nosotros mismos y en las riquezas que Dios nos ha dado. Como decía, concentramos la vista en la bendición y no en el que bendice. Tenemos de todo esto un relato fatal y triste en lo que puede pasar con esto. Un relato de una persona
que fue bendecida materialmente. Está en Lucas 12, del 19 al 20, y dice, ¿se acuerdan el hombre que había sido prosperado y que quería hacer sus graneros más grandes, ¿no? Y dice este hombre, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, él estaba poniendo sus ojos en esos bienes y estaba poniendo sus ojos en sí mismo. Fíjate, ya tienes mucho, entonces disfruta la vida. Ajá. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Sabes? Como nada, este relato que nuestro Señor Jesús nos habló, habla de la bancarrota espiritual. Creo que todos nosotros tenemos miedo de tener bancarrota tanto personal como en la compañía donde trabajemos, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tememos quedarnos sin nada, con una cuenta en ceros, y no solamente eso, con un montón de deudas que no tengamos forma de pagarlas. Eso es la bancarrota. Ahora imagínate lo peor de todo, la peor de todas las bancarrotas es la bancarrota del alma. Y este hombre definitivamente tenía un muy buen estado material, sin embargo nunca se había preocupado por las riquezas espirituales. Y ese día venían a pedirle cuentas. Dice, ¿quién va a disfrutar por lo que trabajaste? Aquello que distrajo tu mente de las cosas eternas. Te quedaste sin nada. Así que cuando vienen las pérdidas, Dios está juzgando todos aquellos falsos dioses, todos aquellos falsos ídolos que tenemos muy arraigados en nuestra alma. Sí, nos gusta la comodidad, nos gustaría tener una cuenta bancaria con pocos ceros a la derecha, ¿no? No nos gusta tener que padecer una pequeña incomodidad, ¿no? Pero sin embargo son aquellas pequeñas situaciones las que les permiten a Dios remover los grandes ídolos en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que no tenemos un ídolo en el dinero? Podemos decir, no, espérame, nosotros no tenemos un ídolo en el dinero. Al contrario, yo trato de aportar, yo trato de hacer, y qué bueno. Sin embargo, va a llegar la prueba en donde Dios te pueda mostrar que sí tienes un problema con el dinero, que sí tienes un problema con tu comodidad, ¿no? Cuando te sacan de tu rutina, cuando te sacan de tu comodidad, ¿te enojas? Si te enojas, entonces quiere decir que ahí hay un problema. Y gracias a Dios, porque muchas veces Dios permite que nos saque de esa comodidad, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, por el cual Dios hace que una tierra estéril, una tierra fecunda, un lugar rico se convierta en pobre, es para remover los ídolos. En segundo lugar, cuando Dios convierte nuestra tierra fértil en estéril, Él nos está dando la oportunidad de meditar en lo eterno, en lo que verdaderamente vale la pena. Este hombre del que hablamos en Lucas 12, del que nos relataba Jesús, tuvo una desgracia, la peor de las desgracias. Nunca se dio la oportunidad, nunca tuvo la oportunidad de pensar en lo verdaderamente importante, sino que todo era negocios, todo era riqueza, todo era alcanzar metas aquí en la tierra. Sin embargo, nunca volteó a ver que después de la tierra hay una eternidad. ¿Sabes? Es en estas pérdidas donde tenemos la oportunidad de voltear a ver nuestro camino y meditar si realmente nuestros ojos están puestos en Cristo o están puestos en las riquezas. Si nuestro jornal está puesto en saco roto, podemos entonces meditar por qué es esto, cuál es el origen, ¿no? Esto del saco roto lo sacamos de Ageo 1:5-6, me impresiona, ¿no? Ustedes los que conocen del libro de Ageo, saben que empieza este libro con una reconvención, con una reprimenda de Dios hacia el pueblo, diciendo, o sea, el pueblo había estado reconstruyendo el templo.
empezó reconstruyendo el templo, pero después fueron asustados, fueron amedrentados y no hicieron nada por seguir, sino que empezaron a construir sus propias casas y ponerlas bonitas y empezaron a invertir en sus propias vidas, pero dejaron, eso no es malo, o sea, tener una casa bonita, pues claro que es bueno, qué padre que la puedas tener. Sin embargo, el problema es que dejaron a un lado la obra de Dios. Ese es el punto. Y entonces ellos, el problema es que no se daban cuenta. Y entonces empezaron a pasar por situaciones en donde que eran ciertas situaciones de disciplina y ellos no se daban cuenta que estaba pasando eso. Entonces, en la misericordia y en el poder redentor de Dios, les trajo un profeta que les habló lo que estaba pasando. Y dijo Ageo en capítulo 1, versículo 5-6, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, si las cosas están yendo mal, medita. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, como quien dice, recibe muchas veces su quincena y antes del primer día ya se fueron 3/4 partes de la quincena, ¿no? ¿Dónde quedó? No sabemos. Pero dice, medita, ¿qué está pasando, no? Eclesiastés 7:14 nos habla también de meditar en los tiempos buenos y tiempos malos. Lo conocen muy bien ustedes. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que podemos hablar de una manera en general en la humanidad, ¿por qué Dios permite que una región fructífera se convierta en estéril? En nuestro país podemos ver muchas regiones así. A veces cuando hay comparaciones con las fotos aéreas de lo que son los bosques y todo eso, te da escalofrío de ver lo terrible que estamos. Pero aquí lo más importante es ver qué está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué esas regiones, por qué eso se está convirtiendo en estéril, ¿no? Bueno, tenemos adelante otros versículos del 35 al 38 que nos hablan de lo contrario. Dice, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Bien, aquí, de los versículos 35 al 38, vemos que Dios utiliza su poder redentor, pero de otra manera, de una manera opuesta a lo que habíamos visto en los primeros versículos. Y esto es más fácil de entender porque sabemos, claro, Dios es misericordioso y bondadoso, entonces, desde luego, Él lo que desea en su voluntad es que, bien amado, yo deseo que tú seas prosperado, que te vaya bien, así como prospera tu alma. Fíjate que ese versículo que aparece, que es una bendición de Juan al amado, está en 3 de Juan, habla de una cosa muy importante. Si Dios desea, yo deseo que tú seas prosperado en todo. La voluntad de Dios es que tú vivas bien. Pero dice, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el objetivo principal de Dios a través de las situaciones que trae a nuestras vidas? Que prospere nuestra alma. Voy a tener que hablar un poquito más fuerte. Que prospere vuestra alma. Ese es el objetivo más importante de Dios. Entonces, si Dios trae sequía a tu vida, es porque Él quiere que tu alma prospere. Si Dios trae bonanza a tu vida, también su objetivo es que tu alma prospere, ¿no? Ahora, fíjate cómo dice aquí, los hambrientos, ¿no? Me llama mucho la atención porque
habla en esta parte del pueblo de Dios como hambrientos. Y sí, efectivamente, muchas veces el grupo que desea a Dios es el grupo de los que tienen hambre. Y Dios de alguna manera lo dijo en unos versículos. Por ejemplo, vamos a ver Isaías, ustedes no lo lean ahorita, obvio, pero Isaías 49:10, fíjate qué versículo tan hermoso, dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Así que esa es la voluntad de Dios. No tendrán ni hambre ni sed. Llama a los hambrientos, llama a los sedientos, ¿no? Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Este es un salmo en donde se habla del pueblo de Dios como esa nación de Israel. Les había comentado en alguna ocasión que era muy probable que este salmo se hubiese escrito para los judíos en el destierro, en ese primer destierro en Babilonia. Entonces, de alguna manera, a través de lo que estamos viendo, se hace también una remembranza de cuál es la historia de Israel. Y podemos ver a través de la historia de Israel la redención que Dios trajo a su pueblo, ¿no? ¿Cómo los llevó a los israelitas de un lugar de esclavitud en Egipto? Pasaron después de ese lugar de esclavitud por un terrible desierto hasta que finalmente los pudo introducir en la tierra de la promesa. Y que esta tierra fue especialmente preparada para ellos. Una tierra que dice fluía leche y miel, simbolizando con esto la riqueza y la prosperidad. Este lugar sería su habitación permanente. Ellos dejarían, Egipto era el lugar donde estaban ellos esclavos, el desierto era donde deambulaban y finalmente llegarían a establecerse a su lugar permanente en la tierra prometida. De la misma manera, Dios nos ha sacado de la esclavitud de nuestro pecado y de la falta de esperanza. Ahora somos libres. Sin embargo, ahora estamos como de Israel en el desierto en nuestro peregrinar. No estamos en nuestra casa, no estamos en nuestras moradas. Así que el peregrinar de esta vida se asemeja grandemente a ese peregrinar de Israel en el desierto, hasta que en el tiempo determinado, así como Israel fue introducido a la tierra prometida, también nosotros en su momento seremos introducidos a esas moradas eternas que Jesús nos prometió. Juan 14:2, que lo conocen muy bien también, dice: en la casa, Jesús les dijo esta promesa a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bien, conociendo que Dios nos ha sacado de ese lugar de esclavitud y nos lleva hoy en día, en este momento, a estar en ese peregrinar en nuestra vida, como si estuviésemos en ese desierto en el que estuvo Israel. Entonces, si tenemos esto en mente, entonces no pretendamos hacer de este desierto nuestra habitación, porque este desierto es nuestra habitación temporal. No pretendamos establecernos en este desierto, sino que veamos verdaderamente todo esto con la perspectiva que Dios nos está ofreciendo. Es decir, tu vida no es la que estás viviendo ahorita, la verdadera vida a la que te llama Dios no es la que estás viviendo ahorita. No te entretengas con cosas que no valen la pena, sino lo más importante es camina en este peregrinar pensando que tu verdadera morada es en la eternidad. Bien, pues vamos a quedarnos aquí. Nos queda ya 3 versículos, pero si los damos ahorita nos vamos a dilatar mucho. Pero creo que Dios nos ha dejado algo importante con lo cual pensar.
Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de los dones espirituales. Recuerden, estábamos en el capítulo 4 de Efesios. Y este es un capítulo muy interesante porque, aunque nos confirma algunos dones, va en avance de acuerdo al ministerio de cada persona. Entonces, esta parte que vamos a ver hoy ya empieza a hablar de los creyentes. A mí me gustaría introducir con este versículo, con este pasaje de Isaías 52:7, que dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿No? Sí. Yo veo bien así. Es para que te veas. Perdón, pero... Ya lo conocemos de él. Cuán hermosos son sobre los pies, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este pasaje debe ser un aliento para todos nosotros, porque así es como Dios ve a cada persona que le sirve. Yo sé que nosotros nos vemos a cada uno generalmente a la luz de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestros fracasos, pero se nos olvida constantemente que Dios nos ve perfectos en Cristo. Y se nos olvida además que aquel que decide servirle de corazón para glorificarlo a Él, Dios lo ve de esta manera. Si no, no existiría este pasaje que Pablo repite también en el Nuevo Testamento. Entonces, sabiendo este privilegio o cómo Dios nos ve, nosotros deberíamos de aprender a quitar los ojos de nosotros mismos y enfocarnos en el plan eterno de Dios, ya que el único propósito de nuestra iglesia o de la iglesia de Cristo es anunciar el evangelio a ese mundo incrédulo que se va corrompiendo cada día más y más. Los que hemos vivido más tiempo nos damos cuenta perfecta de cómo año tras año, década tras década, las cosas van siendo cada día peores. La humanidad, así como le pasó a Israel, va rechazando cada día más a Dios y cada día se va hundiendo más en el pecado y en la ceguera espiritual. Sin embargo, la esperanza de la humanidad precisamente somos los creyentes. Recuerden cómo dice en 2 de Pedro 3:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. No es sacerdote el que estudia en una academia o en un lugar, sino todo aquel que nace del Espíritu, que se convierte en hijo de Dios, automáticamente es habilitado como un sacerdote para Dios, para poder transmitir las verdades del reino. Obviamente, cuando una persona no es salva, no puede fungir como sacerdote porque ni siquiera conoce a Dios, ni siquiera entiende las verdades del reino. Pero si tú ya tienes una relación con Dios, si tú ya sabes la importancia del Evangelio eterno, entonces sabrás también el objetivo de la humanidad. Jesús lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el objetivo. Para eso fuimos creados, para conocer a nuestro Señor. Entonces, haciendo este planteamiento, recordando la posición que Dios nos ha dado y el objetivo de nuestra vida como
domingo tras domingo recordamos. Yo espero que se nos quede grabado que no hay otro propósito que este, y todo lo demás son vanidades ilusorias que nos van a desviar del camino de la verdad. Efesios 4:12 dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para servir a Dios, lo primero que nosotros necesitamos es que Él nos vaya perfeccionando. ¿Qué quiere decir esto? En el diccionario dice que sea hecho apto o completo. Apto o completo. ¿Para qué? Para servir a Dios, para volver a la situación de lo que Dios quiso para la humanidad, hacer a un lado el pecado y vivir en la obediencia. Dios quiere que todos los creyentes vivamos en obediencia. Todos sabemos que nosotros experimentamos muchas luchas respecto a lo que Dios nos revela, no siempre nos gusta, a veces nos rompe nuestros planes, nuestras ideas, y constantemente nos rebelamos a Él. Pero la verdadera bendición está en la obediencia, porque la obediencia representa que estás creyéndole a Dios, representa que estás viviendo en fe. Dice Primera de Juan: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Entonces ahí estamos viendo los dos tipos de personas que se pueden decir creyentes o pseudo creyentes. El que dice yo le conozco y no guarda es un mentiroso. Pero el que guarda, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. Y es precisamente el pasaje que estamos analizando ahorita. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros para ir perfeccionándonos cada día? La respuesta la sabemos, la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos perfecciona, la que nos inspira, la que nos motiva, la que le da una panorámica correcta a nuestra vida, o una proyección correcta. Desde el momento en que nosotros quitamos los ojos de Cristo, nos desviamos. Por eso dice Lucas 9:62, lo hemos dicho ya: cualquiera que poniendo sus ojos en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Nosotros, como dice Hebreos 12, tenemos que vivir teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa va a ser la garantía de que nosotros vamos a estar en el camino y vamos a estar retroalimentándonos cada día para poder cumplir el servicio de Dios. Y si nosotros estamos en este camino, miren lo que dice Juan 15 del 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ven ustedes? Entonces es una ilusión. Aquel que piensa que puede servir a Dios en sus propios términos, aquel que piensa que puede ser perfeccionado por sus propias obras, por su propio criterio, fuera de lo revelado por Dios en su palabra. Es su palabra la que nos limpia, nos purifica,
nos ubica y nos encausa por el camino correcto, y esto es lo que es la perfección. Recuerda, si tú dices que estás en Cristo y no obedeces, eres un mentiroso. Si obedeces, estás confirmando que estás en Él. Esa es la diferencia. ¿Y qué es el segundo punto que nos marca este pasaje que estamos analizando? Santos. Por supuesto que todos nosotros sabemos que santo quiere decir apartado para Dios. No es la figura que nos enseñaron en la religión. Santo es el que se convierte a Cristo y Dios lo santifica por medio de limpiarlo con la sangre de Cristo y de que el Espíritu haga su morada en él. Y nadie que sea santo puede cumplir la obra del ministerio. Tiene que ser llamado. El ser llamado representa ser un discípulo fiel a lo que Dios revela y seguidor de Cristo, sin obstáculo, sin restricción, sin oposición alguna. Por ejemplo, los creyentes de Éfeso, estamos viendo capítulo 4 de Éfeso, pues ellos tenían una excelente reputación. Sabemos que vivían para Cristo. El capítulo 2 de Apocalipsis les da un testimonio, ¿sí? Que habían cumplido la palabra, que habían probado a los que decían ser apóstolos y no lo eran, pero les faltaba un detalle, yo creo el más importante: habían perdido su primer amor. ¿Por qué causa puede una persona dejar de amar a Jesucristo? Por no creerle, por no creer en sus planes, por no creer que la vida que Dios proyectó o destinó para que cada uno de nosotros viviera en este mundo va de acuerdo a su plan perfecto. Y su plan perfecto es santificarnos. Por eso desde que recibimos a Cristo podemos ser llamados santos, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera que podamos influir a este mundo. No que el mundo nos influya a nosotros, que es lo que por la desvirtuación del verdadero cristianismo está sucediendo. El cristianismo está llegando a ser menospreciado en muchas partes por el falso testimonio de iglesias falsas, de falsos pastores que ni viven lo que predican y además predican un falso evangelio. Cambian los verdaderos motivos de Dios. Creo que cada uno de nosotros necesita, para afianzarse en el camino, seguridad. Necesitamos seguridad. Y nunca vamos a tener seguridad si no creemos que la palabra de Dios es verdad, si no creemos que Él tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros, el cual predestinó desde antes de la fundación del mundo que habríamos de vivir, si no creemos que Él es bueno y que nos está dando el privilegio, no nada más de haber existido en este mundo, sino también seguir el camino de Cristo, como dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os es concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Si analizamos un poco este pasaje, veremos que la primera frase es: a vosotros se os es concedido, como un privilegio, como algo especial, el poder servirle a Dios. ¿Qué haces tú viviendo tu propia vida, teniendo objetivos diferentes a los de Dios? ¿No acaso en un futuro no muy lejano, cuando Dios nos llame a su presencia, nos está diciendo que seremos coherederos de Cristo, de todas las cosas? ¿Por qué no te sientes millonario como hijo de Dios? ¿Por qué no te sientes dueño de todo el universo junto con Cristo? La falta de eso te lleva a tomar tu vida en tus manos. A lo mejor me preguntarás: oye, pero sí soy heredero, pero mira cómo estoy viviendo. Ahí estoy pasando las
pasando lo difícil, etcétera. Bueno, recuerda que para heredar el reino estamos bajo tutores y cuidadores hasta que llegue el momento en que heredemos el reino. Ahorita Dios nos está preparando para heredar el reino. Imagínate que tú te presentaras delante de Dios sin creerle o con áreas de inconstancia en tu vida. ¿Cómo podrías representarlo o glorificarlo? Nosotros estamos puestos en este mundo para glorificar a Dios principalmente. Y desde que conocemos a Cristo, el objetivo de nuestra vida ha de ser glorificarle. Y si ha de ser glorificarle, entonces tenemos que vivir para Él, seguir su testimonio y sus mandatos. Por eso Dios nos pide a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate lo que Dios está diciendo en un pasaje como esto. Tu trabajo para el Señor no es en vano. A lo mejor en esta vida no vas a sufrir, no vas a vivir ninguna recompensa, ningún reconocimiento. No te debe importar si estás viviendo para agradar a Cristo. De hecho, el día que Dios juzgue la obra de cada uno va a haber muchas sorpresas. Porque a lo mejor la persona aparentemente más insignificante, que nadie le hacía caso, se va a llevar más coronas que aquel que se sentaba y predicaba y todos lo admiraban o pensaban: mira cómo Dios lo usa. O sea, Dios ve el corazón. Dios ve a quien verdaderamente le ama y quiere vivir. Por eso son tan importantes nuestras oraciones. Sientes que no tienes ahorita una catapulta o un impulsor para servir a Cristo, ponte a orar, pídele que te use, ponte a orar por tu iglesia, ponte a orar por todos los demás y quizá te lleves sorpresas. Porque todo lo que Dios quiere que hagamos ahorita, además de perfeccionarnos, de que ya somos santos y tenemos que vivir para glorificarle, la siguiente frase de este pasaje es: para la edificación del cuerpo de Cristo. Y edificación significa nutrición y desarrollo espiritual que la iglesia necesita para servir a Dios. Por eso Dios quiere que crezcamos, para que establezcamos cimientos que nos permitan estar firmes. Recuerden, estad firmes y constantes, lo acabamos de leer, creciendo en la obra del Señor siempre. O como dice el final del Sermón del Monte, el capítulo 7 de Mateo: todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es estar firme. Debemos edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, que es la piedra angular, el principal cimiento. Y entonces esto nos permitirá estar firmes y nos permitirá vivir resolviendo todos los retos que Dios nos pone. Vivir fortalecidos en su poder para vencer al enemigo. Si no, primera de Pedro 5, 9, 10 no diría, 10 diría, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es de Santiago. ¿Ven ustedes? Limpien sus manos de pecado, vayan a la santidad y Dios les va a dar un ánimo constante. ¿Qué dice Santiago también en su capítulo 1? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso podemos nosotros estar flaqueando.
Por eso podemos ser vulnerados por Satanás. Por eso nos podemos ser aparentemente decepcionados. Porque no hemos puesto plenamente nuestra confianza. ¿Y qué es lo que vimos la vez pasada? Que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así se elimina el doble ánimo. Porque el doble ánimo va a surgir porque nunca las cosas van a salir como tú quieres o deseas. Quizá dentro de tu ilusa condición pienses que puedes influir a Dios en algo que tú quieres. Pero se te olvida que Dios es perfecto y es tan perfecto que lo que Él dice no se puede cambiar porque es absolutamente perfecto. Por eso es que la palabra de Dios no se cambia, no se modifica. Por eso es que hay advertencias que dicen que si alguno añade estas palabras, Dios quitará su nombre del libro de la vida. O quita. Es tan firme su palabra que no tiene negociación. Que es tan perfecta que no hay que ponerle ni quitarle. Recuerden, perfección, lo vimos hace un momento, completo. ¿Por qué no crees entonces en la palabra? Y si crees, entonces vas a ser tú un instrumento, una piedra que sea parte de la estructura del cimiento de la iglesia. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, su palabra. Todo el que edifique sobre este fundamento, como dice 1 Corintios 13, recibirá recompensa. El que no edifique sobre este fundamento, recibirá pérdida. Por tanto, la fe siempre va a intervenir en nuestra vida cristiana. Si lo que Dios dice es verdad y no es negociable, ¿por qué no vivo de acuerdo a lo que Dios dice? Solo hay una respuesta. Porque no quieres hacer su voluntad. Porque quieres que Dios haga tu voluntad. Y eso implica orgullo y eso implica fariseísmo, porque ese es precisamente el pecado de los fariseos. Que vino Jesús a enfrentarnos a su pecado, a romperle sus planes y a romper la estructura sobre la cual vivían. A lo mejor por eso no nos agrada entregarnos, porque Dios está rompiendo nuestras falsas estructuras de vida para perfeccionarnos para su obra. Y nos resistimos. Pero Pablo, sabiendo esto, eso le dijo a los corintios: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros. Deja que Dios cambie tu vida. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Estamos viendo ya el trabajo de Dios en la vida de los creyentes. Estamos viendo lo importante de vivir bajo los fundamentos correctos para la edificación de la iglesia. Y ahora viene Efesios 4:13, que es crucial y fundamental. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué no hay unanimidad en las iglesias? Porque no viven por fe y de acuerdo a la palabra. Sin embargo, Pablo, que está tratando aquí también los dones, dice, para que tú puedas funcionar correctamente de acuerdo a lo que Dios te dio para que le sirvieras, tienes que vivir en una unidad de fe. Esto quiere decir vivir de acuerdo a las verdades reveladas en su palabra, que es lo que contribuye a las verdaderas enseñanzas cristianas. Ahí está. De acuerdo a la doctrina revelada.
todo aquí está dicho, es completo, no tiene negociación porque es verdad y es absolutamente la verdad. Entonces, Dios nos exhorta a lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La unidad solo se va a lograr cuando hay armonía en todos los creyentes. Y esta armonía, cuando todos están llenos de la palabra y la palabra de Dios rige sus vidas, han tomado su cruz, se han negado a sí mismo para seguir la voluntad de Dios y no tienen otro objetivo en su vida que servir a Cristo. Y toda esta unidad nos va a retroalimentar para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos, como dice este pasaje, para el conocimiento del Hijo de Dios. Cometemos errores porque no conocemos profundamente a Cristo. Vivimos una vida superficial todavía y pensamos que así podemos abstraer las verdades profundas del Evangelio. Algo que me admira mucho de Paul Washer, precisamente es que él dice: yo me he dedicado a estudiar el Evangelio. Oye, pero si el Evangelio te los lees en un ratito, ¿no? El Evangelio es lo más importante. Las cartas doctrinales son un complemento, pero los Evangelios revelan la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Tan grande es que por eso Juan dijo: y Jesús hizo muchas otras cosas que pienso que si se escribieran no cabrían los libros en el mundo para contenerlas. Entonces, cuando nosotros no seguimos a Dios como debemos hacerlo, solo hay una razón: vivimos una vida cristiana superficial, cuando lo más importante es el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando vas a la palabra de Dios, precisamente eso tienes tú que hacer. No nos vayan a incendiar, ¿eh? Eso tienes tú que hacer. Conocer a Dios. Y no se refiere al conocimiento de la salvación, sino al conocimiento profundo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo que Dios es infinito? Claro que sí. Por tanto, nunca, ni siquiera cuando estemos con el Señor, acabaremos de aprender por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, de Dios. Porque Dios es infinito. Pero qué hermoso privilegio nos ha dado Dios, que nos ha dejado su palabra para edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Recuerda, grábate esta frase: el conocimiento profundo de la vida de Cristo y de la palabra de Dios va en función de tu crecimiento espiritual. Y tu crecimiento espiritual va en función del sometimiento de tu voluntad a lo revelado por Dios en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que mientras más te entregues, tu comprensión de las verdades profundas de la palabra de Dios irá en aumento. Y si estamos hablando de servir a Cristo a través de los dones, imagínense ustedes cómo podemos servir a Dios en la medida que crezcamos en la fe y el amor. Por eso es tan importante el estudio fiel de la palabra de Dios. Por eso es tan importante. O sea, no hay cosa más importante. ¿Qué tan importante es para ti los estudios de los miércoles?
Los estudios de domingo, así están para que aprendamos. Imagínate si tú ignoras lo que estamos estudiando, ¿cuántas lagunas no puedes tener en tu vida? Fíjense lo que dice Filipenses 3 del 8 al 10 y luego el 12. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y luego el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, de acuerdo a la luz de este pasaje, lo primero que tienes que quitarte es tu propia justicia. O sea, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la grana y nuestras maldades nos arrastraron como el viento, por el viento. O sea, es basura. Como dice Pablo, lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Entonces, estamos en ese proceso de perfeccionamiento, de santificación, aunque ante Dios nos ve perfectos en Cristo, para servirle, para glorificarle. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es obvio que mientras más conozcas a Cristo, más fruto vas a llevar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver lo que a Cristo le llevó a dar su vida por la humanidad. Dios pudo haber destruido a Adán y a Eva al momento de desobedecer. Él ya sabía que iba a suceder esto. Pero Dios nos creó para darnos una vida más alta y una mejor relación de criatura y creador, sino de padre a hijo. Como dice el capítulo 17 de Juan, toda esa hermosa oración. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Quiero que como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Mientras más esto sea realidad en una vida, vas a dejar de verte a ti mismo y a tus intereses vanidosos, volátiles, irás siendo cada día más semejante a Cristo. El conocimiento de Dios es básico para que vivamos para Él. Luego, vamos a 1 de Juan 2, del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si ven ustedes este pasaje, nos da una idea del grado de cada creyente. Y todo contribuye a un camino que todos vamos recorriendo. Por ejemplo, los hijos, los recién nacidos, los bebés espirituales, habían experimentado el perdón por medio de Jesús. Ya habían sido liberados de su carga, pero eran como bebés espirituales, sin un conocimiento profundo. Sin embargo, los que eran maduros en la fe, precisamente es porque mantenían una relación con Cristo de mucho tiempo atrás. Esos son los padres. Y los jóvenes son los que están en la lucha contra las tentaciones y contra Satanás, pero habían salido vencedores. ¿Por qué? Porque creyeron en el amor de Dios. Recuerden, antes en todas estas cosas sois más que vencedores por medio de aquel que os amó. Romanos 8, ¿no? Quiere decir que como creyentes, cada nueva etapa de nuestra vida de peregrinaje está edificada sobre un fundamento anterior sobre un fundamento que se va edificando sobre el anterior. Primero, la salvación. A medida que los niños aprenden acerca de Cristo, van creciendo en su capacidad para ganar batallas contra la tentación. ¿Cómo son tus luchas ahorita? ¿Cómo son tus batallas? En la medida que los jóvenes avanzan en su victoria, precisamente maduran en su relación con Cristo. Cada victoria nos motiva a entregarnos más y a amar más a Dios. Imagínate de lo que te estás perdiendo si tú no estás en este camino. Y obviamente que las personas mayores, después de haber conocido a Cristo durante muchos años, de haber experimentado su amor, de haberlo vivido, han tenido un desarrollo espiritual que les permite instruir a las nuevas generaciones este ciclo de enseñanzas. ¿Ven ustedes? ¿Y a qué va a llevar a cada creyente de acuerdo al nivel que esté? La siguiente frase del pasaje: a la plenitud de Cristo. A la plenitud de Cristo. Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo. Eso es que Cristo sea formado en nosotros. Él mismo es la medida de la madurez y de la perfección espiritual. Jesús es el que debe de vivir en nosotros. Dios quiere que tengamos como creyentes una meta: ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Ser semejantes a Cristo, quizá este mundo nos empieza a ignorar. ¿Sí? ¿Cómo ignoraron a Jesús? Pero ¿sabes una cosa? Dios nos va a reconocer. Eso es lo importante. Recuerden, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién está inscrito en ese libro de la vida? El que Dios ha reconocido. Todo aquel que Jesús decía: el que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, en la medida que seamos más como Él, en esa medida entenderemos el propósito por el cual fuimos creados en Cristo. Y entonces todo tendrá sentido. Ya no habrá angustia, dolor, incertidumbre.
Porque sabes que el propósito que Dios tiene para tu vida es el más glorioso que tú puedes tener. El mejor de lo mejor. Desecha tus planes egoístas, que quizá vayan cargados de vanidad. Cumple el propósito de Dios para tu vida y llegarás al más alto alcance al que te pudiste haber imaginado, como dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero te preguntarás, ¿cómo podemos llegar a ser como Cristo? Ya lo hemos dicho, leyendo y estudiando cada día la palabra de Dios, tomándolo como una palabra viva que tiene el poder para sobreedificarnos, para transformar nuestra alma, nuestro pensamiento, y para que acabemos pensando igual que Jesús, para poner en práctica todas las enseñanzas y que la vida de Jesús se manifieste en ti. ¿Cómo se va a manifestar la vida de Cristo en ti si sigues tus propios caminos? Y entonces vas a sentir que Dios te decepcionó. Señor, no seguiste lo que yo pensaba, me fallaste. Eso le va a pasar a todo aquel que no entienda el propósito de Dios para su vida y que Dios es perfecto y que el plan que Dios tiene para su vida es el mejor de lo mejor. Cuando nosotros ponemos en práctica las enseñanzas, el Espíritu Santo las hace vivas dentro de nosotros. Recuerden, ¿quién inspiró a los profetas y a los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Quién te dio el Espíritu Santo el día que naciste de nuevo? Dios. Por eso empiezas a entender. A mí me decía una persona hace un día o dos, ¿no? Ayer. No, hace 2 días. Es que no entiendo. No, fue el martes. No entiendo. Yo le dije, para que tú entiendas, primero tienes que ver tu condición ante Dios. Pero cuando Dios empieza a actuar con libertad en tu vida, te abre las Escrituras. ¿Se acuerdan aquellos 2 que iban en el camino de Emaús? Venían en sus propios pensamientos de todo lo que había pasado. Y cuando se les acerca Jesús, que obviamente no le conocieron, ¿qué no sabes tú lo que ha pasado? ¿Eres el único forastero aquí que no se ha enterado de todas estas cosas? ¿Y qué sucedió? Que Jesús les empieza a abrir las Escrituras y empezaron a entender. Cristo necesita tu confianza plena para que entiendas. Y si entiendes, ya no va a haber pesar en esta vida, ni dolor, ni incertidumbre, ni insatisfacción. Cuando tú empiezas a contemplar a través de las Escrituras el carácter de Dios y su naturaleza, entonces empieza Él a infundir parte de su vida en ti y es donde puedes ser semejante a Él. ¿Qué puede ser más glorioso que el Creador de todas las cosas? ¿Quién puede tener la mayor fuente de satisfacción que el que te crió? Que tú tengas una relación con Él. Todo lo que experimentas en esta vida que te causa satisfacción, lo que sea, Dios lo planeó. Obviamente, en su voluntad, es como Él lo planeó. Y si la sigues, vas a ser feliz de acuerdo a lo que Él lo planeó. Pero nada de lo creado, recuerda, se puede comparar al Creador. Nada de lo creado. Por tanto, tener una relación con Él creciente va a llenar tu vida de plenitud y es ahí donde no vas a sentir que necesitas nada más. Quizá un día digas lo que dijo Pablo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque Dios te va a hacer que disfrutes aún de lo que no tienes. Porque así es Dios.
Nosotros pensamos que el poseer es lo que te da satisfacción y te da la capacidad de disfrutar. Pero Cristo nos enseñó algo diferente y se nos olvida, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿De dónde sacas que retener o tener lo que te va a hacer feliz? Perder es lo que te va a hacer feliz. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará o la hallará. Dios te lo revela en su palabra. ¿Por qué sigues aferrándote a cosas que no te van a sacar adelante? Eso representa el doble ánimo. Cuando Dios te revela la verdad y te aferras a la mentira. Entonces, la verdad forzosamente va a producir una transformación en ti. Si tú como creyente vas caminando en la vida y tu vida no está siendo transformada, es porque no estás viviendo en fe, es porque no le estás creyendo a Dios. Pero en la medida que la vas entendiendo y la vas poniendo en práctica, entonces todas las verdades se hacen una realidad en tu vida y te sacan de lo cotidiano, de lo común, de los planes obsoletos de este mundo, que está lleno de mentiras. Entonces, lee la Biblia, pero también lee los Evangelios y pon mucha atención en la vida que Cristo vivió, porque ahí se revela tal como Él es. Ejemplo, y vio a la viuda aquella de Naín, que no le pidió nada, tan solo vio que llevaba en el féretro a su único hijo a enterrar. Y tuvo misericordia de él, sin que le pidiera nada. Y fue y resucitó a ese muchacho. Dios se va a anticipar a tus necesidades. Te lo dicen los Salmos 38:9, tu suspiro no me es oculto. El 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es nuestro Dios. Y en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de Él, nosotros vamos siendo transformados, verdaderamente transformados a su semejanza, para llegar a ser como Él. Ese debe ser nuestro objetivo. Y va a ser en forma progresiva, de acuerdo al crecimiento de nuestra fe y a nuestra confianza en Él. Segunda de Corintios 3:18 dice: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está, de gloria en gloria, mirando por un espejo a cara descubierta. Quítate las máscaras, quítate la deshonestidad, ve a Dios tal cual eres, di: Dios, tengo este problema, ayúdame. Colosenses 1:28 y 29. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, vuelve a cuestionarte: ¿Cristo realmente tiene la preeminencia en mi vida? Medita en esto. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por este estudio. Gracias porque a pesar de estos problemas de luz,
pudo exponer lo que tú tenías para cada uno de los que asistimos hoy. Señor, gracias por tu palabra que está viva, que nos puede seguir transformando. Forma en nosotros esta convicción, Señor, esta confianza de seguirte, cueste lo que cueste, Señor. Y permite, Padre, que ejercitemos el don que nos has dado para tu gloria, Señor. Es un acto de confianza que tú a cada uno de nosotros le dices para el servicio en Cristo, y es un gran privilegio que nos hayas dado estos dones. Señor, tú, en aquel corazón que realmente quiere servirte, revélale cuál es su don. Cada uno de nosotros ya lo está usando, aunque no lo entendamos. Pero todo esto para tu gloria, Señor. Tú sigue trabajando, Señor, en nuestra iglesia, en un conocimiento más profundo de ti, de tu palabra, y sigue, Señor, haciendo esa obra transformadora en la vida de cada uno. Te pedimos, Padre, que tú atraigas personas a esta iglesia que quieran vivir para ti, nuevos convertidos, Señor, personas que estén dispuestas a darlo todo, para que podamos crecer en santidad, en honor, y sobre todo ser un testimonio vivo a este mundo, Señor, que se está deteriorando cada día más y más. Padre, no dejamos de pedirte por todos los enfermos de esta iglesia, por Margarita, Señor, que ahora ya pues tiene esta cuestión en los 2 oídos. Sánala, Señor, para que ya no se sienta así mareada o desequilibrada, pero también usa todo lo que ella está viviendo para traer a su familia a ti. También por Pati López, Señor, para que tú la fortalezcas y le des fuerza y tenga la energía de venir aquí, pero además porque tú la sanes plenamente y te glorifiques en su vida. Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.